educación no en despolitizarla, porque es imposible, todo acto humano es político, ¿no? Pero sí en sacarlo de estas negociaciones partidarias, político-partidarias, que hace que no hayamos avanzado en la educación como deberíamos avanzar. ¿Y tú qué crees que la distribución de repente de los materiales, también hemos escuchado bastante en la investigación que hemos estado haciendo que a veces dicen que los materiales no llegan a los lugares? Es la gran queja, ¿no? ¿Y por qué crees que se debe a Bueno, eso? ahí hay varios factores, ¿no? Primero hay que reconocer que muchas de las zonas rurales en el Perú quedan lejísimos, ¿no? Es decir, hay un problema real de comunicación y de llegada. Por ejemplo, yo estuve trabajando en el río Amazonas con comunidades indígenas yaguas, cucamas y ticuenes, ¿no? Para llegar, yo tengo que volar de aquí hasta Iquitos. Y en Iquitos tomo un deslizador por 12 horas hasta Caballococho. Y en Caballococho, digamos, bajo, y de ahí me traslado a las comunidades que son 3 o 4 horas más. ¿Cómo llevas los materiales? ¿Cuánto cuesta llevar esos materiales hacia esas zonas del país? O sea, hay un problema de la realidad que tenemos que asumir y que tenemos que ser muy creativos en ver cómo se hace esto para que llegue, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay un terrible problema, yo creo que entre ineficiencia y corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ¿no? Tú tienes como ministerio, sacas a la licitación un concurso para la distribución de los materiales. Entonces los materiales pasan por varios procesos, se llaman, ¿no es cierto? El proceso de elaboración es uno, luego viene el proceso de impresión, donde entran las imprentas más grandes del país, ¿no es cierto? Hay una competencia para la decisión del precio, ¿no? Y luego viene el proceso para la distribución, donde tú contratas a una empresa que llega a diversos lugares para repartir los materiales. Pero no hay una capacidad de seguimiento a que esos materiales hayan llegado. Entonces, ¿qué ha pasado en Ucayali? En Ucayali se han encontrado unos enormes almacenes contratados por la empresa, esta distribuidora, repletos de materiales del Ministerio de Educación, repletos, que nunca llegaron a su destino. O sea, esta empresa llegó a Pucallpa, contrató un local, bajó los materiales y se desentendió. Cuando su compromiso y lo que le pagaron era para llegar hasta las UGELs, ¿no? Que son las unidades de gestión educativas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que no hay alguien que supervise que hayan llegado. Claro. En este caso, por ejemplo, que se hizo la denuncia, la abogada del Ministerio de Educación dice, bueno, ahora que sabemos que esto ha pasado hay que hacer un proceso. Pero ¿qué sucede? Ya la próxima licitación salió. Y esta empresa sinvergüenza se vuelve a presentar. Entonces tú le dices, bueno, pero no, que no concurse. No puedes. Porque para que no concurse tendrían que tener sentencia de que le robaron al Estado peruano. Con sentencia tú ya puedes decir, se excluye, no entra al proceso. Por lo tanto, nunca más, por lo menos, ¿no? La mínima sanción, nunca más le vamos a contratar porque son unos sinvergüenzas. Pero con lo que se demora el Poder Judicial, con los tiempos para las sentencias, estos mismos sinvergüenzas ya se presentaron a la licitación siguiente y probablemente ya la ganaron, ¿no? Entonces, ahí por eso hablo de un tema de corrupción, o sea, ¿quién les permite llegar? ¿Por qué se elige a esa entre todas las que se presentan? Algo raro. ¿No? Pero eso es muy común. Entonces sí, a mí me da una pena enorme porque llego a escuela donde yo sé que está el material en la lengua, yo sé que hay cuadernos preciosos hechos por Adigevir para cada área y para cada grado, ¿no? Nos hemos quemado las pestañas haciéndolos, con equipos de cada cultura, ¿no? Y de pronto llegas pues a una escuela chipiva y ves que no hay ningún cuaderno. Y tú dices, ¿y dónde están? Se ha invertido un montón de plata. ¿Por qué no están acá? ¿Por qué no se usan? ¿Por qué no se forman los maestros manejando esos materiales? ¿No? Entonces, por eso hablo también de un problema de eficiencia y de supervisión del proceso hasta que llegue al lugar donde tiene que ir. Y eso, en ese caso, ¿quién es la persona, o bueno,
se tendría que encargar ese proceso a algunos individuos, como a una empresa, para que llegue a fin esos materiales, ¿no? Claro, durante la gestión de la ministra Salas se intentó hacer una cadena que llegara desde el momento de la elaboración del material hasta su llegada al destino final. Y una verificación de que llegaran y en tiempo determinado, o sea, para el inicio del año escolar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que fue un gran esfuerzo. En ese momento, además, cada dirección tenía su propio proceso entero, o sea, veía desde el momento de producir el material hasta la llegada al aula y el uso en el aula. Eso permitía, digamos, de alguna manera responsabilizar a cada director de todo el proceso. Con este ministro eso no se hace. Ellos han creado una sola dependencia para la producción de todos los materiales de todo el ministerio. Imposible. Es decir, en un intento, yo creo que de mayor control, lo que han generado es ineficiencia. Por ejemplo, este año no se ha llegado ni siquiera a producir el material porque estaban totalmente fuera de plazo todos los procesos. Claro, porque no hay, ¿no es cierto? Y claro, una empresa entre producir 9 millones de libros para los estudiantes del Perú o producir 200.000 para los chicos colegios, obviamente eligen el tiraje mayor. O sea, otra vez priorizas al final a la población castellanohablante. Es complejo. Es triste, ¿no? Tienes que agarrar todos los factores, digamos, y eso es la gestión. O sea, gestionar la educación es no solamente gestionar lo pedagógico, sino también lo administrativo, ¿no? De garantizar que todo llegue a donde tenga que llegar y en los tiempos que tienen que llegar. Mi última pregunta, porque ahí mis compañeros creo que van a querer hacer otras preguntas, también hemos estado investigando que algunos materiales llegan a los lugares, pero la investigación que leíamos era que muchos docentes esperan una capacitación para poder usar estos materiales, Claro. pero como que nunca se dan estas capacitaciones y están ahí guardados los materiales en sus propias bibliotecas y están ahí intactos. A ver, y ahí hay también otro problema de distribución, es que a veces el material, por ejemplo, quechua collao, que debe llegar a Cusco, de repente llega a Ayacucho. Y el quechua ayacuchano, ¿no? Los materiales en quechua ayacuchano llegan a... Te fundiste, porque nunca los van a usar, porque ahí hay una actitud reivindicativa de tu quechua, y por lo tanto tú dices que no te sirven los de quechua ayacuchano. Es antes de contestar tu pregunta. Ese es un problema. El otro es el que tú dices, es decir, el material no camina solo, un material. Tú tienes que explicarle a los maestros, como enamorar a los maestros en el material, ¿no? Es decir, mira, esto es una maravilla, esto recoge la cultura local, esto parte de los saberes previos de los chicos, esto se hace así, lo puedes trabajar de esta manera, sirve para esto, los procesos metodológicos son estos, las estrategias que puedes usar son estas, ¿no es cierto? Y puedes medir tus resultados finales de esta manera. Eso no sería necesario si el maestro estuviera bien formado. O sea, si tú tienes 5 años de formación pedagógica, tú deberías producir, digamos, en términos empresariales o industriales, un maestro capaz de agarrar cualquier material y usarlo, ¿no? Eso no es así. Y tú tienes que luchar contra otro elemento, y es las lenguas originarias en el Perú están desprestigiadas. O sea, la gente no valora, y estos años últimos un poquito más, pero, por ejemplo, un maestro quechua que te dice que el hijo no sabe quechua, a pesar de ser una comunidad campesina. ¿Por qué? Porque hay pues racismo en nuestro país, ¿no es cierto? Hay una profunda discriminación. Entonces tú llegas a una comunidad y los maestros me decían, no, los padres de familia me han pedido que no les enseñen quechua sino el castellano. Ellos necesitan aprender castellano. Que el quechua se los enseñamos en la casa. Y como es más fácil enseñar en castellano, porque en eso nos formaron, el maestro se colude o provoca en los padres esta reacción. Y entonces cada vez más se encuentra gente que te dice, no, quechua no, castellano, ¿no? O sea, no solamente tienes los problemas burocráticos de un ministerio, tienes los problemas sociales de un país que no valora a sus grupos indígenas
ni a las lenguas, ni reconoce la sabiduría que hay detrás de cada lengua y de cada composición, ¿no? Entonces ahí también nos queda un largo camino por recorrer, es decir, llegar a que la gente sienta, que esto es muy importante, que esto es una riqueza del Perú, ¿no? ¿Cómo entiendes el multilingüismo como una riqueza y no como un problema? En el Perú la diversidad se ha visto como un problema, ¿no? Entonces mejor todos igualitos, ¿no? Todos la misma lengua, todos los mismos resultados, todos la misma evaluación, todas las mismas hojitas para responder. Ratito, aquí lo que deberíamos promover, como en la cocina, por ejemplo, es la diversidad. O sea, la cocina peruana no sería famosa si no hubiera recogido la maravilla de las cocinas locales, ¿no es cierto? Y de la diversidad de alimentos, de preparaciones, etc. Lo mismo tiene que hacer con la educación. Y sin embargo, no lo logramos entender. Y de arriba y de abajo, porque los de arriba quieren la uniformidad, pero los de abajo no quieren ser distintos, porque si no son excluidos, ¿no? Entonces tú encuentras en un pueblito a 15 horas del Cusco a gente que te dice, no, mi hijo, yo no quiero que a mi hijo lo discriminen como me discriminaron, mucho va a sufrir, mejor que aprenda castellano desde abajo, ¿no? Entonces van cerrando las puertas a una educación. Y es muy complicado porque, claro, o convences a los padres de familia, a las buenas, o no puedes hacerlo, ¿no? Porque puedes terminar hasta expulsado de la comunidad. Entonces ahí otra vez el vínculo entre escuela rural y comunidad es muy importante, muy importante. Y el rol del maestro es fundamental, es decir, el rol del maestro en el mundo rural es mucho más importante que en el mundo rural. El maestro sigue siendo una autoridad. Su palabra vale, importa. Entonces un buen maestro puede generar cambios espectaculares, ¿no? en una comunidad cualquiera. Hemos hablado de los puntos de corrupción, hemos hablado de marginación, pero nos hemos dado cuenta que lo social es mucho más fuerte también, o sea, son capaces de abandonar su propia lengua para no ser excluidos o no ser sacados de esta sociedad. ¿Cómo vemos lo económico en esto? O sea, también el Estado los abandona por esa razón, o sea, lo económico porque están muy alejados, por eso no los abastecen de la manera correcta, los profesores no son capacitados de la manera correcta porque es un gasto adicional. ¿Qué es lo que usted opina respecto a eso? Interesante tu pregunta, ¿no? Yo sí creo que en el Perú existe una profunda discriminación en todos los niveles. Y yo sí creo que el mundo indígena no importa. Y que el mundo rural no importa, ¿no? Entonces, es lo último de lo último cuando uno tiene que elaborar estrategias o cuando uno tiene que designar a dónde van los recursos, ¿no? Porque si tú no valoras a un grupo poblacional, no lo atiendes. O no lo atiendes como deberías. Y eso explica que ahí esté la mayor tasa de analfabetismo, la mayor tasa de anemia, de desnutrición, ¿no? De condiciones de infraestructura lamentables, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un tema político, un tema de cómo entiendes el país otra vez, ¿no? Entonces, claro, tú crees que la población indígena, quechua, no existe. Al final, eso es lo que vamos. ¿Por qué tenemos ciudades tan gigantescas? ¿Por qué Lima tiene 10 millones de habitantes? ¿No? Porque la gente del campo viene a la ciudad. Porque el campo no recibe el reconocimiento ni el valor que debería recibir. Y porque vivir en el campo es durísimo, ¿no? Entonces tú dices, claro, un maestro que vive en una comunidad andina a casi 5.000 metros de altura, se enfrenta pues al frío helado, ¿no es cierto? A que tiene que caminar 2 y 3 horas para llegar a su escuela, ¿no? A que no tiene ningún tipo de entretenimiento, no hay internet, no entra el celular, ¿no? O sea, las condiciones de vida son muy duras. Por eso yo siempre digo que el maestro rural es un héroe, ¿no? O una heroína, porque asume esto sabiendo que tiene que dejar a la familia en una ciudad cercana, ¿no? Y si encima le pagan pésimo, ¿no? Y si encima no lo valoran,
O sea, tienes todos los elementos para que el resultado sea catastrófico.